es, ¿no? ¿Qué es el jubileo? ¿Qué son las indulgencias? ¿Qué es eso de ganar las indulgencias, etcétera? Ahí hay una cierta doctrina, o sea, que no te creas que darla por supuesto. No. Hoy en día yo creo que no se puede dar por supuesto nada. Me parece que. Y no únicamente pues, en el entorno, en el ambiente de los jóvenes. No, todos necesitamos un poco de formación, todos necesitamos. Porque también es verdad que un poco de culpa también la tenemos nosotros, en el sentido de que la predicación del Evangelio, pues a veces también la hemos ido reduciendo, y muchas cosas se han ido quedando en el olvido. A veces pues hemos ido siempre, pues predico el Evangelio, predico la parábola, predico tal, pero sin entrar después en materia doctrinal, en esto, en lo otro y en lo otro. No es que existan vacíos de fe, porque creo que el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en el año 91, si no me equivoco, el año 91, es un tesoro. Nunca la Iglesia había tenido pues, una formulación de la fe tan concreta y desarrollada. Pero también, aunque tengamos un catecismo tan bien desarrollado, tenemos que ser sinceros y reconocer que no es tan fácil pues llegar a formarse bien con el catecismo, porque a veces nosotros mismos, los sacerdotes, pues tampoco no estamos muy bien formados, o no hemos acogido el catecismo gozosamente, se ha acogido críticamente. A ver, ¿qué es eso del catecismo? O sea, que existen problemas, vamos a ser sinceros. Esos problemas existen. Entonces creo que también es importante la madurez de los seglares para acceder a las fuentes. En teoría, el catecismo de la Iglesia Católica fue promulgado para los obispos, para que los obispos reciban el contenido de la fe y luego ellos lo transmitan. Pero bien, estamos en un momento de la historia en el que también el nivel cultural medio del pueblo de Dios es mucho más alto que lo que era hace 100 años, y existe la posibilidad también de poder acceder directamente al catecismo. Hoy está Radio María explicándolo, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que sí que ha habido, aunque hay problemas en la transmisión de la fe, vamos a ser sinceros, sobre todo por faltas de comunión interiores. Yo creo que también hay aspectos positivos, que es que existen muchas personas que tienen la capacidad de acceder directamente a las fuentes y formarse sin que la mediación concreta pues, le pueda afectar negativamente. Entonces, bueno, sin liarme más. ¿Qué es esto de un jubileo y qué es esto de la indulgencia plenaria? El jubileo suele ser declarado por la Iglesia con motivo a veces de un aniversario, de un acontecimiento importante. El último fue el año 2000. El año 2000 era con motivo del 2000 aniversario del nacimiento de Jesucristo. También se celebró el año de la redención, etcétera, etcétera, ¿no? Este jubileo no está convocado tanto por el aniversario de una fecha, sino casi de una intuición del Papa, una intuición en la que él dice, es que tenemos que celebrar la misericordia de Dios. Es una intuición suya. Entonces, por lo tanto, la palabra jubileo, que viene de júbilo, de alegría, es decir, es la alegría de la celebración de que Dios quiere darnos de la sobreabundancia de su gracia, quiere que nos beneficiemos todos. Dios es desbordante de gracia y de amor, y quiere que sus hijos tengan oportunidades, tengan acontecimientos para beneficiarse de ello. En el Antiguo Testamento, los jubileos, la verdad es que tenían, por ejemplo, cada 50 años en el Antiguo Testamento había un jubileo, que consistía en que todo el mundo volvía al punto de partida de los 50 años. Si los bienes, si por ejemplo uno había tenido que vender sus bienes en esos 50 años y se había quedado más pobre, y en los 50 años todo volvía a su dueño original. Está eso curioso, Está eso curioso. El jubileo volvemos de nuevo a la gracia primera. Bueno, digamos que en nuestro sentido el jubileo es volver al plan de Dios. O sea, ¿qué quiere Dios de nosotros? Obviamente Dios de nosotros quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos santos. Por eso el jubileo es un intento más de Dios de decir, yo quiero que volvamos al plan original que yo tenía contigo, que es el de la santidad. Y te voy a dar una gran oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Como en esta vida, según caminamos, nos acercamos más a Dios, pero también es verdad que según caminamos metemos la pata más. Las dos cosas son verdad. Según camino me acerco a Dios y según camino meto la pata. Entonces, el jubileo es como una oportunidad de reparar los errores cometidos en el camino e intentar que
que el plan de la santidad esté más cerca. Bueno, para entender un poco qué son las indulgencias, qué es el jubileo, igual habría que hacer la siguiente distinción. Una cosa es la culpa del pecado. El pecado tiene como dos consecuencias. El pecado tiene dos consecuencias. Una es la ofensa al amor de Dios. El pecado es una ofensa. Dios te quiere y no devolverle al amor de Dios es ofender al amor de Dios. Esa es la culpa del pecado. Pero también el pecado tiene una segunda consecuencia, en la cual no nos solemos fijar mucho. Tampoco la primera, pero bueno, o sea, nos tenemos que ser una segunda. Y es que el pecado, además de ofender a Dios, también en ti provoca una pena, o sea, provoca una distorsión. No solo le ofende a Dios, también te distorsiona a ti. Por eso, para liberarse plenamente de las consecuencias del pecado hace falta dos cosas. Primero, pedirle perdón a Dios y luego además purificarte tú. Porque podría ocurrir que una persona haya recibido el perdón de Dios, Dios le ha perdonado, pero no está bien purificada. No está bien purificada. Tú imagínate que un hijo, para entender las cosas de nuestra relación con Dios, yo siempre suelo echar mano, eso en Radio María lo hago hasta la saciedad. El ejemplo que más nos puede ayudar para entender cómo nuestra relación con Dios es la relación nuestra con nuestros hijos. Un hijo ha podido hacer una picia gorda. Pues se ha metido en unos ambientes tremendos, ¿no? Y ha puesto a la familia patas arriba. Y viene y pide perdón, arrepentido. Y los padres generosamente le dan el perdón. Ahora, es verdad que él tiene dentro de sí una cantidad de cosas de purificar tremendas, porque esos años que ha pasado de desmadre han generado en él un desorden interior de no veas tú, que tiene que purificar, que es la purificación interior. Puede estar perfectamente perdonado por los padres, pero necesita una purificación interior. Así entendemos también que es el purgatorio, del cual ya te digo yo lo que hablamos hoy en día. Así entendemos lo que es el purgatorio, porque en el estado del purgatorio están las almas que han sido perdonadas por Dios. No es que al purgatorio van los que están medio perdonados. No, medio perdonados no. No, perdón. Los que están en el purgatorio están perfectamente perdonados. Si no estuviesen perdonados no estarían en el purgatorio. O sea, al purgatorio van los que están perfectamente perdonados por Dios, pero no están bien purificados. Necesitan purificarse para ver el rostro de Dios. Entonces, este camino de purificación, tenemos que llevarlo a cabo en esta vida, si es posible, mejor, obviamente, ¿no? Y Dios tiene su misericordia de completarlo en la otra vida, en el estado del purgatorio. ¿Cómo se perdona la culpa, la ofensa a Dios? Aquí hemos dicho que son dos cosas, ¿no? Primero es la culpa de la ofensa a Dios y segundo es el desorden interior, que tiene que ser purificado. ¿Cómo se perdona la culpa a Dios? Pues hombre, obviamente arrepintiéndose, haciendo un acto de contrición y a través del sacramento de la confesión. Si es un pecado grave, la Iglesia dice que el camino ordinario, pues para el perdón de los pecados graves es el sacramento de la confesión. Bien, es verdad que dice que puede ocurrir un caso en el que alguien no tenga la posibilidad de acercarse al sacramento de la confesión y entonces él hace un acto de contrición con el voto, con la promesa de confesarse cuando pueda. Eso, por ejemplo, hizo San Ignacio de Loyola, no sé si lo sabéis, San Ignacio de Loyola en aquella batalla de Pamplona, cuando cayó herido y le llevaron a San Ignacio de Loyola, que era un hombre que tenía fe, vio que iba a ser muy difícil salir vivo de aquella, porque los enemigos eran mucho más que ellos, y San Ignacio de Loyola, como vio que no tenía ningún cura allí para confesarse, a un soldado le pidió que le oyese en confesión, que no le podía dar la absolución, por supuesto, que era uno como él. Le pidió que le oyese en confesión, hizo un acto de contrición, con el voto luego de confesarse cuando pudiese, y se lanzó a la batalla. Bien, por tanto, la culpa, digamos, la ofensa a Dios se perdona a través de un acto de contrición, de un arrepentimiento sincero de nuestro pecado y a través del sacramento de la confesión.
realizado actualmente o en un voto cuando uno, en un deseo, una promesa de hacerlo cuando pueda. ¿Y cómo se realiza la purificación? Esa purificación que tú tienes dentro de ti, pues mucho que purificar, porque uno ha sido un egoísta y de alguna manera ha ido ensuciándose, y Dios es la luz, Dios es el amor en el que no cabe egoísmo alguno. Por lo tanto, uno no puede ver la luz de Dios, no puede unirse a Dios mientras que no haya en él una purificación. Si por un... Esto voy a decir una cosa que está dicho por una santa de Suecia en el siglo XII esto, ¿eh? Si por un casual, impensable, ¿no?, alguien que no estuviese purificado fuese al cielo, no disfrutaría, porque tendría un sufrimiento tremendo de que la luz de Dios no es capaz de disfrutarla, sino es como cuando uno está acostumbrado a la oscuridad y se va al sol. ¿Qué le pasa? Que el sol no lo disfruta, sino que el sol le ciega, le destruye, porque ese sol para él es destructor, porque no tiene los ojos preparados para ver la luz de Dios. Luego, en esta vida, yo esto en Radio María también lo he contado más de una vez, porque a veces necesitamos pequeñas imágenes o ejemplos para intentar acercarnos un poco a la realidad, ¿no? Para entender un poco lo que es esa necesidad de purificación en esta vida o en el purgatorio. Imagínate lo que es un espeleólogo, de esos que se mete en una cueva y allí se pasa semanas y tiene una bombillita de nada. Sus ojos se están acostumbrando a la oscuridad completamente. Si ese espeleólogo, después de estar allí no sé cuántas semanas, saliese a la boca de la cueva de un golpe, no, pues se quedaría ciego, no vería nada. ¿Qué suelen hacer esos espeleólogos? Van saliendo poco a poco, se van poniendo gafas distintas de manera que sean capaces de aguantar más la luz. Tienen toda una capacidad, o sea, un paso intermedio para que su vista se adapte a la luz. Algo así ocurre en ese misterio de purificación. Dios es la luz. Dios es la verdad en la que no hay falsedad alguna, el amor en el que no hay egoísmo ninguno. Y para disfrutar de Dios, uno tiene que purificar lo que sea contrario a eso. Si no, es como si le echas agua al aceite, que salta, claro. ¿Cómo se lleva adelante esa purificación? Pues mira, esa purificación se lleva también por la confesión, porque también la confesión, aparte de perdonar la culpa, la confesión tiene dos efectos. Uno es que nos perdona las culpas, pero también otro es que me eleva. La confesión también me eleva la gracia, me aumenta la gracia santificante, me hace estar como más unido a Dios. También otro elemento es la práctica de las obras de caridad. Haciendo obras de caridad uno se purifica. ¿Sabéis la famosa pregunta a la Madre Teresa de Calcuta? Madre Teresa, ¿hasta cuándo hay que dar? Y dice ella, hasta que te duela. Porque si te duele te está purificando, ¿sabes? Eso es como cuando una herida le pones y te escuece la herida. Eso es bueno. Si estás echando agua oxigenada, lo que sea, y si te escuece, déjalo, que eso es bueno. Dice que la estás curando. O sea, las prácticas obras de caridad que nos cuesten un poco, que nos purifican. Que nos purifican. La oración es purificadora. Ponerse delante de Dios y dejar que Dios te impregne, te empape. Te despoje de lo que no es. ¿Os acordáis? San Juan de la Cruz pone un ejemplo muy bonito. Pone el ejemplo de un tronco de estos un poco verde que tú le echas al fuego, le echas a un fuego bajo. ¿Qué suele pasar con el tronco verde cuando le echas al fuego? Que como está verde todavía, no prende inmediatamente, sino que primero empieza a echar por los extremos, empieza a echar espumarajos, ¿sabes? Hasta chirría un poco, sí, me hace ruidos, y va echando espumarajos hasta que el tronco se ha secado y entonces sí, se convierte en brasa viva con la llama. Y ese ejemplo lo utiliza San Juan de la Cruz para entender lo que es la necesidad de purificación. Tú cuando te has purificado de tu egoísmo, etcétera, de lo que te impide unirte a Dios, te conviertes en una llama de amor viva con Dios. Pues he dicho a través de la oración, a través de las obras de caridad. Fijaros bien, a través de la aceptación de las cruces de la vida, que esto se nos olvida muchas veces, y es un elemento clave de purificación. A ver, yo quisiera... Pues yo quisiera haber tenido pues la familia perfecta y me ha faltado un trechito importante, y acepto pues las limitaciones de la familia y yo quisiera haber tenido pues no sé, pues laboralmente o de otra manera, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, hay que se desquicia por no aceptar, por no abrazar la realidad?
Y entonces, en vez de purificarse, aceptando la realidad, lo que hace es desquiciarse. Y todavía ensuciarse más. De desesperación, de amargura. O sea que también uno se purifica. Sacramento de la confesión, oración, ejercicio de obras de caridad, ofrecimiento de sacrificios agradables a Dios, renuncias, pequeñas renuncias. De esto, curiosamente, antes nos hablaban mucho, de ser capaz de renunciar a caprichos. Yo recuerdo que dando la catequesis, tuvimos una religiosa francesa que nos daba ya catequesis allí en San Sebastián, en Villa Cristeta. Ella nos decía, vosotros procurad que no termine nunca un día sin haberle ofrecido a Dios a una pequeña negación de tu capricho. Era un consejo muy práctico. Tú acostúmbrate a negarte algún pequeño capricho todos los días. Pues eso, me voy a negar, pues a ver, 6 helado, no voy a comer 6 helado. O sea, un pequeño capricho todos los días. Acostúmbrate a ejercitarte en la negación de tu primer impulso, que también es purificatorio. Aceptar las cruces. Todo esto es camino de purificación. Bueno, y por si fuese poco, Dios que nos ama tanto, que no se resigna a vernos caminar tan lentitos, porque a veces dice, hijos, que das un pasito para adelante y otro pasito para atrás, María, dice, que sí, te estás purificando, pero te estás ensuciando, porque es verdad, que a veces caminamos, pero nos pringamos más, o sea que las dos cosas, según pasa la vida, se supone que uno, cuanto más pasase la vida, más cerca tendría que estar de Dios, ¿no? Lo que ocurre es que también tiene más polvo pegado del camino, las dos cosas son verdad. Tenemos abundancia de medios de santificación, pero también nos pringamos mucho por el camino. Entonces Dios en su misericordia todavía, por si fuese poco, se lanza a poner en manos de su Iglesia un instrumento de purificación como son las indulgencias. Entonces las indulgencias consisten en otorgarle a la Iglesia la capacidad de que a través de un ejercicio concreto, de una peregrinación, o de unos ejercicios espirituales, o de no sé qué ejercicio concreto, ¿no? La Iglesia dice, el que haga este ejercicio y tenga contrición perfecta, la Iglesia, de la abundancia de los méritos de todos los santos y de la Virgen María, Dios le ha puesto en manos de la Iglesia la capacidad de concederle la purificación de sus pecados, la purificación del resto de lo que queda por purificar de sus pecados, hasta ese momento. Es verdad que yo me dice, jolín, qué fácil, ¿no? Bueno, un momento. Es que a veces aquí nos solemos olvidar, parece que eso es magia, ¿no? Un momento. Ahí hay una cosita que se nos suele olvidar muy fácil. Porque dice, el que tenga contrición perfecta, dice. Claro, tener contrición perfecta es una cosa muy seria. Si alguien fuese a ganar una indulgencia y no tuviese contrición perfecta, ¿qué pasaría? Bueno, pues que la indulgencia sería parcial. No sería una indulgencia plenaria, sería una indulgencia parcial. Se purifica parcialmente, pues porque no ha tenido la contrición perfecta para poder ganar la indulgencia plenaria. ¿De acuerdo? O sea, que no pensemos que esto es una especie de magia. Yo paso por la puerta una vez, voy a pasar 5 veces por la puerta. A ver, un momento, que a veces jugamos con los signos. Es que lo clave es lo que dice con contrición perfecta. Claro, ¿qué quiere decir contrición perfecta? Contrición perfecta quiere decir con el deseo, ¿no? Con un amor vivo a Dios, con un amor tan fuerte a Dios que tenga la plena disposición de romper con todas las ataduras que le impiden esa santidad. ¿Es fácil tener contrición perfecta? Hombre, vamos a ser sinceros, no es tan fácil, somos pecadores. Pero nosotros no nos vamos a liar con el asunto de que ha sido perfecta o no ha sido perfecta. O sea, a ver, yo creo que tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor que se pueda y luego, ¿qué grado de indulgencia recibiremos? Pues eso dejémoslo en manos de Dios, ¿no? Nos vamos nosotros a contabilizar, porque para empezar no tenemos ni idea de contabilizar la gracia de Dios. En manos de Dios queda. La indulgencia será plenaria cuando alguien, haciendo ese signo que pide el jubileo, tiene una contrición perfecta. ¿Qué es lo que pide el jubileo? El jubileo pide hacer el signo de esa peregrinación, pasar por la puerta santa.
rezar el credo, rezar por el Papa, hacer obras de misericordia, que también lo dice explícitamente el Papa, ¿no? En su bula Misericordia Vultus, hacer una obra de misericordia que simbolice tu contrición perfecta y con esa contrición perfecta disponerte a purificarte interiormente, comulgar ese día y haberse confesado unos días antes o después. Son las condiciones del jubileo.